voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Sí, ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, Señor. Ven por tu pueblo, Señor, el pueblo que te ama, que espera tu venida. Ven pronto, Señor Jesús. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar. A la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar. A la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Y quién podrá estar en pie? Porque ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Él viene por un pueblo que le ama de veras y le busca de todo corazón. Gloria a tu nombre. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Oigo la voz de Dios en medio del trueno, oigo la voz de Dios en la tempestad. Oigo la voz de Dios llamando a su pueblo, porque Él viene ya. Ven, oh Rey de Gloria. Esperamos tu venida. Sí, Señor. Ven pronto. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar. A la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. A la voz del Señor tronaron los cielos, a la voz del Señor se sacudió el mar.
A la voz del Señor temblaron los reinos, temblaron los pueblos, porque Él viene ya. ¿Y quién podrá permanecer en pie? Y vendrá el deseado de las naciones. Amén. Ven pronto, Señor, que tu pueblo te espera con amor. Y veremos lo que ojo no ha visto ni oído oído. Y saltaremos de gozo delante del trono de Dios. Yo quiero compartirles unos versículos que tenemos en el libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y enfatizo la última parte del versículo 5 que dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y antes de comentar sobre estos versículos tan bellos, quiero comentarles una historia de una mujer llamada Anita, que iba con su familia en su carro en el estado de Michigan. Iba a cruzar el puente colgante más largo del mundo, que se halla allá en el estado de Detroit, Michigan. El puente se llama el puente Mackinac. Pero ella, cuando estaba a punto de cruzar el puente, se desató una tormenta violenta con fuertes vientos. Y como era un puente colgante, lo tuvieron que cerrar porque los fuertes vientos lo estaban sacudiendo al puente. Entonces cerraron el puente y cuando ella ya estaba a punto de cruzar, y ella tuvo que esperar ahí por varias horas, y se anocheció. Cuando abrieron nuevamente el puente que había pasado la tormenta, ella iba a pagar el peaje cuando le dijeron, el que recibía el dinero le dijo: no tienes que pagarlo, el carro que va enfrente suyo te pagó el peaje. Y era un peaje bien caro. Y Anita solo pudo ver el carro que se retiraba, las luces del carro ya en el anochecer,
y que no iba a tener la oportunidad de darle gracias al generoso conductor que le había pagado el peaje, porque era bien caro. Era un peaje para el puente más largo del mundo. Sí, solo vio las luces del carro que se empezaron a retirar, sin ella poderle haberle dado las gracias por su generosidad. Así también, querido amigo, Jesucristo pagó, por decir algo, nuestro peaje para entrar al reino eterno de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos entrar. Y la base es su gracia. Su gracia que brota de su misericordia. Porque su gracia brota de la misericordia grande de Dios. La misericordia de Dios, nos dice el Salmo 103, versículo 17, que la misericordia de Dios es eterna. Allí dice, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Su misericordia es eterna porque Él es eterno. Y Él siempre ha sido misericordioso y lo será misericordioso por toda una eternidad. Porque es la naturaleza de Dios. Dios es misericordioso. La misericordia de Dios no tiene límites. El Salmo 108:4 dice que su misericordia es más grande que los cielos. Más grande que los cielos. Es sin límites porque Dios no tiene límites. Alza tus ojos a los cielos y ve que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Y es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. El hombre se entrega a la maldad. El hombre busca el pecado, las cosas contrarias a Dios. Pero ¿por qué es que Dios no ha consumido esta tierra llena de maldad? ¿Por qué no la ha consumido todavía? Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por su misericordia, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Cada despertar que nosotros tenemos, vemos la misericordia de Dios. Nuevas misericordias. Hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Porque la misericordia de Dios es perpetua. Y su misericordia es paciente para con el hombre, para que se vuelva a Él en arrepentimiento. Es por su misericordia que obtenemos el perdón. Porque, como dice Miqueas, capítulo 7, versículo 18, porque Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en hacer misericordia. O sea, cuando Dios tiene misericordia es porque le brota de su infinito ser. Porque le sale de sus entrañas tener misericordia y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Es en base de su misericordia que podemos ser salvos, que es posible nuestra salvación.
Tito 3, 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No es por el mérito del hombre que va a entrar al reino de Dios, porque el hombre no tiene mérito alguno para poder entrar a un reino santo. El hombre, por causa del pecado, está destituido de la gloria de Dios. Lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, dice allí, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es que la Biblia nos muestra al hombre como caído en pecado, como esclavizado al pecado, destituido de la gloria de Dios. Nos muestra a un hombre que el pecado reina en él y necesita ser liberado. Y que no tiene justicia propia, mérito propio para entrar al reino de Dios. Que está bajo una sentencia de muerte, pero para eso Jesucristo vino al mundo, para rescatar lo que se había perdido, para buscar y salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Nosotros que estábamos bajo una sentencia de muerte, Cristo llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario pagó nuestro peaje, llevó nuestra sentencia de muerte. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos nosotros curados. Como dice Isaías 53:5, derramó su vida hasta la muerte, su sangre fue derramada como expiación por nuestros pecados, para pagar nuestro peaje, para abrirnos la entrada al reino celestial, ya que la paga del pecado era muerte. Ese era nuestro justo castigo. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Ezequiel 18:4, el Señor dijo, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El hombre culpable y pecador está sentenciado a muerte, a la destrucción de su alma. Pero Cristo vino y fue el Cordero inmolado por nosotros, el que llevó nuestra sentencia de muerte. Hebreos 2:9 dice que gustó la muerte por nosotros. Él fue clavado en la cruz por nuestras culpas, por nuestras rebeliones. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa cruz Jesucristo pagó nuestro peaje, pagó nuestra sentencia de muerte. Él llevó nuestra culpa, nuestras rebeliones, y su sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Oh, por eso escribiría el apóstol Juan en 1 Juan 3:5. Óyelo bien, lo que escribió el apóstol Juan cuando dijo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados, para quitárnoslos de encima, porque con nuestro pecado encima no podíamos entrar al reino celestial. No podíamos entrar al reino del Padre, porque es un
reino santo y glorioso. Y nada contaminado con el pecado puede entrar en ese reino santo y glorioso de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero Cristo vino a quitar nuestra sentencia de muerte. Él vino a quitar nuestros pecados de encima de nosotros. Él vino a lavarnos de todo pecado. Por eso le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si el Señor no nos lava y nos limpia de nuestros pecados, no podemos entrar en su reino celestial. Por eso el hombre no tiene por qué gloriarse, los que entran en el reino celestial, los que entran por las puertas a la ciudad santa, a la ciudad de Dios. Nadie tiene por qué gloriarse, porque no es por mérito propio, sino por los méritos de aquel que fue clavado en la cruz del Calvario. Por los méritos de Cristo es que tenemos entrada al reino celestial. Por eso dice, no por obras de justicia, dice en Tito, capítulo 3, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por eso el versículo que les cité, Efesios 2:5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Efesios 2:4 y 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vida juntamente con Cristo. Nosotros que estábamos muertos en pecados. Es decir, bajo una sentencia de muerte, porque el pecado reina para muerte. Romanos 5:21. Cuando pecamos, el pecado reina en nuestra vida para muerte. El pecado reina, por un solo pecado reina para muerte. Por un solo pecado viene el juicio de la condenación. Y todos han pecado. El pecado estaba reinando para muerte. Pero Cristo vino enviado por el Padre a poner su vida en rescate por muchos. El Hijo vino a efectuar la purificación de nuestros pecados. Vino a entregar su vida para que a través de su sacrificio y su muerte se nos abriera el camino al reino celestial. Se nos abriera la puerta al reino eterno. Para que a través de su sangre tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Por eso la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados no viene a través de penitencia. Eso es absurdo y en contra de la palabra de Dios. Viene a través la salvación de nuestra alma, a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es la gracia? El favor de Dios, que Dios extiende su favor hacia el pecador cuando reconoce su necesidad, cuando reconoce su condición de pecador, cuando reconoce que necesita un Salvador y se arrepiente y viene a Cristo. Entonces Dios extiende su gracia, Dios extiende su favor para reconciliar al hombre o a la mujer consigo mismo, para perdonarlo, para levantarlo, para darle esperanza, para darle inmortalidad, para darle vida eterna, para abrirle el camino hacia el reino celestial, no por sus méritos, los méritos del hombre, sino por los méritos de Cristo, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, el que llevó nuestras rebeliones, el que llevó sobre sus espaldas nuestros pecados.
Él vino para quitar nuestros pecados, para darnos entrada al reino celestial, ya que el pecado es el obstáculo que no nos deja entrar al reino de Dios. Y el pecado no lo quita la religión, el pecado no lo quita las buenas obras, el pecado no lo quita el mérito propio, porque nadie tiene mérito para entrar a un reino santo, al reino de Dios. La Biblia nos dice claramente, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Cristo derramó su sangre justa en la cruz del Calvario, para que a través de su sangre obtuviéramos el perdón. Hoy es el día de salvación. Jesucristo murió para darnos entrada a su reino celestial. Jesucristo murió para hacernos aptos para entrar al reino de Dios. La única manera de hacernos aptos era quitando nuestro pecado, era quitando nuestra sentencia de muerte. Jesucristo murió para reconciliarnos con Dios a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y resucitó para darnos vida eterna. Cuando Cristo resucitó, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y ahora todo el que cree en Él no solamente es perdonado, sino tiene vida eterna, porque Cristo venció la muerte. Cristo resucitó triunfante de entre los muertos, venciendo a Satanás, venciendo las tinieblas, venciendo la muerte, y resucitó con un solo sacrificio, el sacrificio de su sangre, para quitar de en medio el pecado que era lo que nos separaba de Dios. Vino para quitar el pecado, Hebreos 9:26. Por eso el apóstol Juan escribe que sabéis que el Hijo de Dios vino para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora en su nombre se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. En su nombre se nos abren las puertas al reino celestial. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación del infierno. Salvo del dominio de las tinieblas. Salvo de una generación maligna y perversa. Salvo de vivir una vida vana aparte de Dios. Él vino para rescatarnos, para liberarnos, para darnos una nueva vida. Por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. No solamente en Él tenemos el perdón, sino tenemos el regalo de la vida eterna. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que esa sentencia de muerte fuera quitada y para que fuéramos declarados no culpables, porque Él llevó nuestra culpa, y si Él llevó nuestra culpa, ya nosotros estamos libres para poder entrar al reino de los cielos. Voy a hacer una oración de fe, pero el hombre tiene que ahora arrepentirse, porque por su sangre somos comprados para ser pertenencia de Él, para ser de Jesucristo. Somos comprados por medio de su sangre. Por precio fuisteis comprados, dice la Biblia. Ese precio fue precio de sangre, el precio del Hijo del Dios Santo. Así es de que el que viene a Cristo tiene que estar dispuesto a pertenecer a Cristo. Tiene que estar dispuesto a caminar con Cristo, porque Él te llama a una nueva vida.
Él te llama al arrepentimiento. Él te llama a convertirte de las tinieblas a su luz. Él te llama a caminar con Él. Él te llevará de la mano rumbo a la vida eterna y al reino celestial que está preparado para los que le aman. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia. La gracia es su favor que brota de su misericordia para librarnos del lago de fuego. Bien, si quieres entregar tu vida a Jesús y recibirle como tu precioso Salvador, inclina ahí tu rostro. Él está aquí. Él quiere salvarte. Él murió por ti para darte perdón y vida eterna. Pero tú tienes que tomar una decisión para Él. Una decisión de recibirle como tu amo, como tu Señor y como tu Salvador. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Confiésale audiblemente, es decir, abre tu boca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10:13. Abre tu boca y pídele al Señor que sea tu Señor, tu Salvador, y que te limpie de todo pecado con su preciosa sangre. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo, Quiero empezar a caminar contigo, de tu mano. de tu mano. Por eso hoy te recibo Por eso hoy te recibo en mi vida en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y séllame y séllame con el sello de tu Espíritu. con el sello de tu Espíritu. Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida, que estén operando en mi y vida, someto mi vida y someto mi vida y la rindo a y ti. la rindo a ti. Gracias, Padre Santo, Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu y perdón tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida Lo eterna. recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo como un regalo a través de tu a gracia través de tu gracia y por la fe y por la fe en tu Hijo en tu Jesucristo, Hijo Jesucristo, en su sangre derramada en su sangre derramada para el perdón de mis pecados. para el perdón de mis pecados. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, dale un fuerte aplauso al que sí se lo merece. Bien, que Dios los bendiga. Encuéntrate en una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas. Habla con el pastor, dile que te explique sobre el bautismo en las aguas. Empieza a leer la palabra de Dios y adelante con Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde.